Seguridad no es un asunto ciudadano. Lo que nosotros tenemos es que cuidarnos porque no tenemos seguridad. En definitiva, este es el meollo del asunto. Sobre esto trataremos con el doctor Walter Barrera en la segunda parte de esta extensa entrevista. La policía tiene que emplearse mucho más, tiene que sobrepasar sus limitaciones para poder controlar esto, ¿o qué hacemos los ciudadanos ante el avance tanto del narco como de la delincuencia común? La seguridad no es un asunto ciudadano. Lo que nosotros tenemos es que cuidarnos porque no tenemos seguridad. El gobierno no nos proporciona seguridad. Pero la policía está capacitada y cada departamento tiene departamentos para lo que es secuestros, para lo que es delitos comunes, para lo que es narcotráfico. O sea, hay especialidades dentro de la policía. Se dice que necesitan 3.000 hombres, creo que quieren graduar en 6 meses. 3.000 policías. Señores, acá vamos a ver, ¿cuál es el presupuesto que se necesita del gobierno para pagar 3.000 policías? Póngale sueldo de $1.000. Pasa los $1.000 de un policía o de un soldado. Pasa de los $1.000. Es decir, son 14, 15.000 dólares por cada uno. Eso multiplica por 3.000 mensual. ¿Esta gente está preparada en 6 meses para ser un policía? No, señor. La gente lo que va a entrar a la policía es porque va a tener un sueldo, necesita trabajar. No es cuestión de vocación. Acá la gente entra por necesidad de dinero. Es decir, esto se convirtió en una fábrica de empleo. ¿Cuál sería la solución? Y yo he planteado, señores, tenemos en la Brigada Blindada Galápagos creo que 2.000 hombres, hay una ciudad ahí. ¿Se utilizan los tanques de guerra? No se utilizan. ¿Utilizan caballos? Porque hay cantidad de caballos ahí. ¿Utilizan? No lo utilizan. Señor, cada fuerza puede poner 500 hombres. La Fuerza Aérea, ¿cuántos aviones tiene? Hablemos que por seguridad nacional no se puede decir. Pero si Fuerzas Armadas tiene 6.000 hombres, vaya poniéndole 500 hombres para volar un avión. Para que vuele un avión, 500 hombres. ¿Es eso seguridad? Saquen toda esa gente. Ya no hay los especialistas de Cafir, ya no hay el Jaguar. Toda esa gente que estaba especializada en eso, ¿qué está haciendo ahora? ¿Hacer guardias? ¿Por qué no se da eso mediante un decreto ejecutivo? Señor, pasen orgánicamente de FAE, de Ejército, de la Marina, tantos hombres a ingresar a las filas policiales. No pierden grado, conservan su antigüedad, conservan su vinculación con la fuerza que son originarios. Es un traspaso administrativo normalmente. ¿Cómo se llama? Prestación de servicios. La gente está preparada para las armas, para cuestiones. Lo que acá falta es adoctrinarle en cuestiones policiales. Es un hombre que está comprometido ya con una carrera militar. Y eso sería utilizar personal que existe y un ahorro contingente de dinero. Es decir, Fuerzas Armadas, algún momento, Fuerzas Armadas tendrá que dejar de ser Fuerzas Armadas y pasar a ser una fuerza pública de defensa, en donde esté policía y Fuerzas Armadas. ¿En dónde hay un ejemplo de esto, doctor? Panamá. Usted tiene Fuerzas Armadas, se llama una fuerza pública, en donde hace seguridad interna y seguridad externa. ¿Por qué no lo hacemos? México tiene en el ejército subordina a la Fuerza Aérea, es decir, la Fuerza Aérea está subordinada al ejército. Acá, ¿por qué no podemos hacer una sola fuerza? ¿Por qué no? Nos evitamos tantos generales. ¿Cuántos generales tiene la FAE? ¿Cuántos generales tiene la almirantes tiene la Armada? ¿Para qué? ¿Cuál es el contingente bélico que tenemos? Amenazas tenemos, ya no hay la amenaza. Amenaza externa no hay. Amenaza externa Pero no hablamos hay. de que el narco es una amenaza externa. Fuerzas Armadas no está para eso. Vamos a tocar ese tema.
Fuerzas Armadas, dice, está en el norte, controlando la cuestión de drogas. ¿Es asunto de Fuerzas Armadas o es asunto policial? Es un asunto policial. El tráfico de drogas es un asunto policial. Es decir, si hay un destacamento, si hay un cuartel, ahí debe estar un policía. Con las fronteras sabemos que lo que menos existe son policías, sino es más bien cuarteles militares, los famosos. Armadas necesita justificar su presencia, su existencia. No hay otro motivo. ¿Qué hacen los aviones en la frontera? ¿Patrullando? Claro, eso es lo que se conoce. Están patrullando, están haciendo patrullaje. ¿Para controlar qué? ¿Guerrilleros? Pero el guerrillero está en Colombia. Cuando pasa, deja de ser guerrillero y se convierte en un individuo que está armado y que contraviene leyes de policía. Deja de ser guerrillero, porque el objetivo del guerrillero es la toma del poder en su país. Son narcotraficantes los que se cruzan la frontera. Narcotraficantes son policías. ¿Es un asunto de qué? Policial. Sea migratorio o sea un asunto de delito, es asunto policial, no es de Fuerzas Armadas. Eso no se quiere entender. ¿Qué hace la Brigada Blindada Galápagos, como digo, en Riobamba? ¿Cuál es el fin? En la dictadura justificaba porque estaba cerca para trasladarse a Quito, pues. Cuando vamos, las guerras ya no son las guerras convencionales. Sacar los tanques de guerra para ir a poner en la frontera en Perú, ir a poner en la frontera en Tumbes. No da, ya no da. Cuando hay una frontera tan grande, tan amplia, hoy la guerra se lo gana con medios aéreos, ya no. Las leyes de la guerra prohíben la destrucción de bienes civiles, de personas. El derecho humanitario y de guerra tiene sus normas. Es decir, no hay un justificativo. Digamos, en este caso, presidente de la República, el ministro de Defensa, el general Luis Lara, general de Policía Patricio Carrillo y Diego Ordóñez, serían quienes deben cambiar este rumbo de la seguridad del país, o simplemente depende única y exclusivamente de Diego Ordóñez. Él es el responsable ahora, él, porque él pasará a ser el que dirige el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y bajo él está la seguridad, no solamente seguridad interna, no solo seguridad externa, está la seguridad en salud, seguridad en vivienda, seguridad alimenticia. La ley de seguridad pública y del Estado es una seguridad integral. No puede dejarle al COE que esté manejando un policía, que esté manejando el COE y que se convierta mejor que presidente. Porque él no necesita ni siquiera de decreto ejecutivo. Él dice, póngase la mascarilla, sáquese la mascarilla, entra el 30% al estadio y después a la mañana dice el 100%. O sea, un payaso. Eso tenemos. Y los ciudadanos nos acostumbramos a estar viendo eso. Que nos den estadísticas. Si hay fiestas o no hay fiestas. Por favor. ¿A qué nos conduce esto? A un rebrote de la pandemia. Porque se hace fiesta. Los medios de comunicación anuncian el presidente sacándose la mascarilla. Por favor. O sea, tenemos una cuestión de un presidente que no conoce ni siquiera cuestiones de seguridad. ¿Qué tenemos aquí en Manabí? Señor, vienen, atropellan con militares, atropellan a la gente de Toalla Grande, de las comunas del Cerro Montecristi, para poner un radar. Un radar que es arrancado del oriente. Además que no hay radares antinarco, ¿no? Eso, en algún lado hubo esa información y se manejó mucho que era radar antinarco para combatir las drogas, y que la responsabilidad de Fuerza Aérea, que es el espacio aéreo, pero mire, esa no es la responsabilidad de la Fuerza Aérea. La cuestión de que la ciudadanía no sabe. Soy un ex coronel de la Fuerza Aérea. ¿Cuál es la misión de Fuerzas Armadas o de la Fuerza Aérea? Dice, el control del espacio aéreo. Control del espacio aéreo. Control del espacio aéreo, pero ¿para qué? Cuestiones de soberanía. ¿Cuál es el avión que viola la soberanía de un país? Otro avión militar.
Es decir, el radar debe estar en la frontera. Que no entren aviones militares. Porque el control del espacio aéreo de la aviación civil lo tiene la Dirección de Aviación Civil. Por eso son los radares. Los radares que maneja el control del espacio aéreo. Eso lo dice la OASI. Las leyes internacionales. Eso está dentro del marco constitucional. Entonces, cuando una aeronave sin autorización sobrevuela territorio ecuatoriano, la alarma la da la Dirección de Aviación Civil. Dice, hay un tráfico no identificado. La aviación civil no dice, hay un avión con droga. Pues. No. Hay un tráfico no identificado. Ese momento la Dirección de Aviación Civil, que coordina también con las Fuerzas Armadas, identifican el vuelo y pueden decir, señores, salgan los interceptores. Es decir, la Dirección de Aviación Civil ordena a la Fuerza Aérea, salgan e intercepten. ¿Cuál es la interceptación? No es bajar la aeronave, no es derribarla. Puede estar cargado de droga, señor, puede estar cargado de droga. ¿Cuál es la amenaza? ¿Que aterrice? Bueno, necesitamos simplemente identificar el vuelo, dirigirle, porque la interceptación tiene ese objetivo, de dirigirle a un aeropuerto designado por el piloto. Aterrice. Abajo ya debe estar la policía esperando. Si no le hace caso, señor, contrólele y salga hasta la frontera. En frontera diga, señores, hay un vuelo no identificado que está volando a su país. Salgan a interceptar. Esas son las coordinaciones. Pero no necesita derribar. Si usted pone un radar en Montecristi que no es necesario, pues el mismo viceministro de Defensa que compró los radares dice, señor, el país está cubierto. Hay un general de la Fuerza Aérea que se gradúa en seguridad, algo así, y dice, señores, el 95% del territorio ecuatoriano está cubierto por los radares. ¿Para qué diablos ponen el radar? Porque al presidente se lo... ¿Pero radares militares o radares civiles de los...? Señor, este radar supuestamente sí es para narcotráfico. Eso debería manejarlo la aviación civil, no la FAE. Pero acá ya vamos viendo una cuestión de negocio. ¿Qué es lo que pasa? ¿En cuántos días? ¿Saben cuántos días se trasladó el radar acá? 5 días. En 5 días. Lo lamentable es de que la Fuerza Aérea dice, señor, vamos a poner el radar. Y le pide al Ministerio del Ambiente, le pide autorización. ¿A través de quién? Nombran un responsable. Nombran un responsable que era el pagador de la Fuerza Aérea. Pero se daña el radar. Y ahora les están haciendo pagar con prisión a 25 militares. Yo les defiendo. Y si regresamos ya al tema de lo que podemos sentir los ciudadanos. Una sensación de descoordinación entre quienes tienen la responsabilidad. Y 2, también un sistema de indefensión ante el sistema judicial, empezando por la Fiscalía. ¿Qué hacemos los ciudadanos en este siguiente paso? Es decir, tenemos que esperar que la Secretaría de Seguridad se organice, vea, aprenda, y mientras tanto, ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con el sistema judicial? Mire, pasamos a otro campo que da asco, Acá normalmente, fiscales, usted puede denunciar. Yo tengo un caso de secuestro que lleva 5 años. Han conocido, todos los fiscales de Manta conocieron el caso. 5 años. Ha pasado por la Fiscalía Provincial, que dice no archiven, porque 3 veces han mandado a archivar el proceso. Ese juicio regresa de la provincia de Los Ríos, con opinión del fiscal provincial de Los Ríos, diciendo, señores, nunca investigaron esto, investiguen. 5 años. 5 años. Entonces, ¿puede usted confiar en una justicia así? Cuando a lo mejor salen y el juez, hasta por ser amigo, le dice, disculpa, pero ordenaron. Y así vienen las órdenes. El Consejo de la Judicatura, ¿por qué entran a juicio político? Por ir y hablar con un juez, para que restituyan ¿a quién? A la presidenta del Congreso, a la Yori. Entonces así se maneja. Una llamada telefónica de Quito a decir inocente o culpable, eso se hace.
cuando estaba el ministro de gobierno, Serrano, antes de entrar, porque él entraba a los juicios, y decía, a este mínimo se le puede poner 20 años. 20 años era la sentencia que se le ponía. O sea, él dictaba la sentencia antes. O sea, la administración de justicia, créame, nadie cree. Nadie cree. Ahora no interesa que usted sea un intelectual, que sea un docto en la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente ya la doctrina no tiene tiempo para exponerla. La jurisprudencia no tiene tiempo para exponerla. Acá en un asunto de apelación le dice el señor, tiene 10 minutos. En 10 minutos se juega la vida de una persona. Créame, o sea, no hay. O sea, ahora vaya, defienda. Y a lo mejor en vez de un libro lleve un paquete de dinero y saldrá riéndose con el cliente. ¿Qué hacemos los ciudadanos, doctor, como para ya ir cerrando este primer conversatorio? Primera conversación más. Yo creo que debemos pedirle, exigirle, mediante los medios de comunicación como el suyo, exigirle que nos den la oportunidad de tener seguridad. Esperemos que el señor Ordóñez sea el puntal, la cabeza que organice y que enfrente primeramente a policías y militares, se sienten en una mesa y digan, señores, ¿cómo vamos a manejar la cuestión de seguridad? Si es cuestión policial, que los militares se sometan a la policía en las cuestiones operacionales. Y si esto no ocurre, ¿qué hacemos los ciudadanos? Reitero la pregunta, doctor. Pidamos, exijamos, puede ser a través de una consulta popular, el porte de armas. El porte de armas. Ningún restaurante, ningún negocio está seguro cuando entra alguien con un arma. ¿Y qué pasa ahí con la seguridad privada? Que supuestamente hay guardias de seguridad privada. Mire, nosotros hablamos de seguridad privada porque hay un hombre con uniforme allá afuera. ¿Puede darle seguridad a él? ¿Le prepararon a ese hombre para dar seguridad? Cuando tiene una escopeta de perdigones. Normalmente las Mossberg. Yeah. Bueno, ese es otro tema que podríamos tratarlo más adelante sobre lo que es la seguridad privada, ¿no? Seguridad privada que para mí es disuasiva. De eso no pasa. No pasa. Pero la seguridad, si queremos reducir el índice delincuencial, si a la población le dan armas, simplemente el delincuente va a pensar 2 veces antes de entrar a un restaurante, porque en ese restaurante pueden estar 2 o 3 armados. Sacar y disparar. Legítima defensa, señor. Eximente de responsabilidad. Podrán enjuiciarle o lo que sea, y el juez tendrá que decir, hizo un uso debido del arma. No hay uso progresivo de la fuerza. Eso es para los policías. No es aplicable para militares, porque los militares no están envueltos en cuestiones de seguridad interna. Eso se confunde. Solamente cuando el militar esté bajo disposición de la policía, puede hacer uso de las armas. ¿Por qué? Porque es una operación policial y este militar está prestando servicios para la Policía Nacional. Eso es. Agradecemos al doctor Walter Barrera por esta conversación sobre el escenario que estamos enfrentando los ciudadanos con respecto al ataque de los delincuentes, con respecto al escenario del narco, el crimen organizado y obviamente la reacción, y eso ha quedado claro en esta conversación, la reacción del gobierno ante esta situación de inseguridad. En un escenario político bastante complejo, tanto de la Asamblea, el tema de la justicia y obviamente algo que llamó mucho la atención en el Ecuador en las últimas semanas, que es el nombramiento de Diego Ordóñez. Ya el doctor ha explicado sobre esto y que siempre será la punta del ovillo para saber qué es lo que nos espera a nosotros los ciudadanos, qué es lo que podemos y debemos hacer para proteger nuestros bienes, nuestra vida y la de nuestros familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.